Bueno, nuevo bloque de esta edición del día martes. Yo quedé impactado cuando leí el título, ¿no? El título porque da la sensación de que la pandemia no es lo peor. No, sino este título, ¿no? Claro. ¿Cómo dice? Se viene el peor aumento de precios de alquileres de la historia argentina. Escuche bien. De la historia argentina. Esto es a partir de julio. Sí. ¿Por qué o cómo se va a dar este aumento de los valores? Es catastrófico, según lo que dice Ezequiel Vergara de la ONG Adcoin, y con él vamos a hablar, a ver que nos explique y fundamentalmente que le explique a la gente que está pagando un alquiler ¿qué es lo que va a tener que ahorrar para enfrentar esto? Exacto. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos, muy amable. Es un título catastrófico. Sí. ¿Cómo lo explicamos? ¿Qué significa? ¿Qué se viene puntualmente para los inquilinos a partir de julio, Ezequiel? Bueno, lo cierto es que tal como habíamos pronosticado e insistido sobre el punto, esto de aplicar un índice, de tratar de solucionar con un conjuro legal un problema que tiene muchos años y que tiene que ver con la inflación, por supuesto no tuvo resultado. Es una medida que ahora, con los números a la vista, podemos comprobar que los contratos antes de la vigencia de esta ley de alquileres tenían aumentos que en general eran inferiores a los aumentos que luego se constataban con la inflación. Ahora directamente los aumentos están atados a la inflación, es decir, de un sistema en el cual teníamos la prohibición de indexar, justamente para evitar que los alquileres queden indexados y que vayan junto con la inflación. Era una prohibición que se realizó en defensa, en garantía de los inquilinos. Con esta ley pareciera que se buscó la solución en el sentido contrario, en obligar a aplicar los índices del gobierno a todos los contratos, con esos incentivos característicos del derecho argentino que, por un lado, primero vamos hacia una dirección, luego cambiamos 180 grados y el resultado es una gran inseguridad jurídica que generalmente afecta al mercado. Ahora podemos ver en el sitio web del Banco Central que ya tenemos el índice para el 1 de julio, es de 1,36. Eso sería que al día de hoy, digamos, aplicado el contrato que ya está vigente, sería un 36% de aumento. Pero como pueden ver en el propio sitio, claro, todos los días ese índice va subiendo. O sea que hoy decimos que probablemente sea el 36, pero el 1 de julio posiblemente suba un poco más, porque la característica de la economía argentina es que siempre hay más inflación, con lo cual seguramente andará rondando el 40% los alquileres que empiecen a caer en este índice que supuestamente venía a frenar el aumento de los alquileres. Ezequiel, ¿a quiénes va a alcanzar puntualmente? ¿A todos los que estén alquilando? ¿A aquellos que hayan firmado bajo la modalidad de la nueva ley de alquileres en la Argentina? ¿A los que tengan, por ejemplo, 2 años de contratos para atrás o 1 año para atrás, los alcance estos aumentos? ¿Es para todo el mundo? ¿Cómo es? Los primeros que firmaron los contratos con la nueva ley de alquileres lo hicieron a partir del 1 de julio del año pasado. Esos fueron los primeros contratos de la nueva ley. Con lo cual, el 1 de julio de este año, los que firmaron el año pasado, ya se les va a aplicar este índice, se les va a aumentar de manera automática el índice que rondará el 40% de aumento. Después, a partir de ahí, los que fueron firmando en los días siguientes, asimismo se le actualizará al año, se va actualizando justamente al año calendario. Y también vemos que se traslada en cierta forma el problema, y de hecho agravado, a aquellos que no estaban en el régimen de la ley de alquileres porque tenían contratos vigentes, tienen actualmente contratos con la ley vieja, llamémosle, ley que ahora ya no está más vigente, pero que el contrato lo mantiene. Y esos son los más complicados porque se les va a ir terminando el contrato y ahí le van a ir a preguntar seguramente al propietario cuál es el nuevo precio. Y en ese caso, el propietario seguramente no solamente aumentará conforme lo que más o menos indica el índice, sino que aumentará más por las dudas, porque sabe que luego queda sujeto a la variación que le propone o que le obliga el gobierno. Por lo tanto, esos son los aumentos que más van a impactar a aquellos que no están bajo el régimen de la ley de alquileres y tengan que hacer la renovación, o aquellos que por primera vez salen a buscar un inmueble para alquilar, porque van a encontrar 2 cuestiones.
Primero, falta de inmuebles, falta de departamentos y de casas, porque muchos propietarios retiraron sus propiedades por todas estas incertidumbres, producto de la ley de alquileres, de las suspensiones de desalojo, de las suspensiones de precio y demás. Y también van a haber grandes aumentos producto de aplicar primero el índice, pero a eso sumarle un por las dudas, porque saben que tienen que fijar el precio más alto posible. Luego, durante 3 años, no podrán tocar ese precio y por eso el aumento más notorio va a ser en ese sector. Lo último, Ezequiel, ¿puede esto abrir la puerta a desalojos masivos, a incumplimientos masivos por parte de la gente, teniendo en cuenta que la situación económica de la gente desde el 1 de junio del año pasado al día de hoy, en la gran mayoría, empeorado en vez de haber mejorado como para aplicar una ley de esta magnitud, ¿no? Lamentablemente, antes que hablar de desalojos masivos, que realmente no lo veo como una probabilidad por una cuestión de que es escalonado, esto no va a impactar de un día para otro, sino que en la medida que se fueron firmando los contratos va a haber renovaciones. Creo que lo que va a haber es un empobrecimiento aún mayor de la calidad de vida de las personas. Muchos se van a ir a vivir con la madre, con el tío, van a buscar la vivienda en la pieza del fondo, ese tipo de cosas va a reflotar. Y además también hay que señalar otro enorme daño que se produjo con esta ley en cuanto a no tomar en cuenta muchas de las sugerencias que hicimos en ese entonces, que por ejemplo en el caso de la comisión inmobiliaria o del costo de un contrato, se incrementó por encima de un 50%. Si yo antes pagaba un contrato 20.000 pesos o la comisión de la inmobiliaria 20.000 pesos, ahora lo mínimo que voy a pagar, como el plazo es mayor y la base se extendió, es más de 30.000 pesos. Claro. Fíjense, más del 50%. Entonces los costos de entrada también se elevaron muchísimo. Lo que va a pasar seguramente es un deterioro en las condiciones de vida, sumado a todo el flagelo inflacionario que lo vemos en el supermercado. Es decir, claro, y después también hay que pensar que buena parte de esos propietarios, entiendo yo, han obviado las inmobiliarias para evitar casualmente estos otros cargos adicionales, es decir, también se produce, ¿no?, un efecto arrastre. Por supuesto, el mercado se ve golpeado y en realidad, si bien hay algunos que han sacado su tajada, digamos, de conveniencia, porque este río revuelto, por supuesto, hace que algunos puedan generar alguna ganancia. Lo cierto es que, en definitiva, todo el mercado se ha visto golpeado y el beneficiario, en términos económicos, por lo menos, es el Estado, porque tiene una mayor recaudación a través del impuesto de sellos, a través de incorporar los impuestos dentro del precio, hace una doble recaudación, a través de la persecución, que sabemos que AFIP sacó una serie de reglamentaciones para reglamentar todos los contratos y que todo eso se presente. Entonces, el único que hoy se ve beneficiado hasta cierto punto, porque de nuevo, el mercado que no genera, mercado que tampoco tributa. Así que, en definitiva, es una gran pérdida para todas las partes. Creo que hay que llamar a la cordura en cuanto al momento de establecer una ley. Hay que realmente estudiar las posibles consecuencias que puede traer. No se debe hacer leyes pensando solamente en buenas intenciones o en promesas vacías, sino hacer un estudio, ver la rentabilidad de los alquileres, los costos que van a implicar. Eso no se hizo pese a las repetidas advertencias de nuestra organización en el momento en el que se debatía la ley, con la cual nosotros colaboramos con muchos de los artículos. La ley no es solamente la indexación, son 24 artículos, pero claramente la parte de la indexación es la que termina siendo famosa esta ley y hoy famosa por una cuestión tan negativa como este aumento de precios. Lo último, ahora sí, cortito. Como se dice en términos futbolísticos, ¿a llorar al campito o hay algo por hacer en el medio previo a todo esto, Ezequiel? No, hay algo que realmente se puede hacer y deberían haberlo hecho todas las últimas gestiones, que es atacar el problema real, la inflación. Siempre lo repetimos cuando hablamos de temas como tarifa u otros temas que me han invitado, termino diciendo lo mismo, parezco disco rayado, pero el problema real de la economía argentina es la inflación y el resto de los países no tienen este problema. Claro. Sí. Con índice o sin índice, si se ataca el problema de la inflación, gradualmente el mercado va a ir mejorando. Claro, como el tema de los UVA también. En países sin inflación funciona, aquí es imposible que eso funcione. Por supuesto. Así es. Ezequiel, gracias como siempre, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Que anden bien. Hasta luego. Allí estaba Ezequiel Vergara de esta ONG que está planteando, ¿no?, todo lo que está pasando. Cuando usted hablaba de los UVA, digo, y pensar que lo implementó el presidente que decía que íbamos a tener una inflación 0 o 1. A pobreza 0 y que bajar la inflación era lo más fácil que se podía hacer en un gobierno y por lo tanto arriesgarse a esto y tener una mirada más
norteamericana, ¿no?, de la economía aplicada en la Argentina. El perno que nos quedó, sí. ¿no? Totalmente, no salimos. Hacemos síntesis y seguimos con más. Córdoba